una serie de alteraciones locales y generales que van desde la pérdida de la masticación, el deterioro nutricional, las alteraciones en el habla del paciente y la afectación de la estética. Todo esto en conjunto nos llevará a la modificación de los hábitos de conducta del paciente y además a las repercusiones psíquicas en el ámbito sociolaboral. Por todo esto, nuestra finalidad es la realización de una restauración morfofisiológica del paciente edéntulo, permitiendo la recuperación de la estética dentofacial y de funciones tan importantes como la masticación, la deglución y la fonación. Dentro de los principios biomecánicos en una prótesis totales, en primer lugar tenemos que observar la actuación de los distintos tipos de fuerzas a los que nosotros tenemos que enfrentarnos cuando hacemos una rehabilitación protésica. ¿Ok? Las fuerzas que nosotros vamos a encontrar en la boca del paciente o en el sistema estomatognático del paciente, primero que nada son las fuerzas de tracción. Las fuerzas de tracción son cargas verticales que actúan en sentido opuesto al de la inserción de las prótesis, tratando de desacomodarlas o de sacarlas en sentido vertical. Luego tenemos las fuerzas compresivas. Las fuerzas compresivas son cargas verticales que actúan en el sentido de la inserción de la prótesis. Nosotros ponemos la prótesis y la prótesis salta. Todo ese tipo de fuerzas compresivas tenemos que ver nosotros cómo podemos hacer para que nuestra prótesis resista. Por último, las fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales que llegan al sistema estomatognático son cargas laterolaterales. Estas cargas son cargas de flexión y de rotación. Todas estas fuerzas actúan sobre la prótesis descomponiéndose vectorialmente. O sea, en física, si descompones vectorialmente es por partes. Pero todas esas partes, como habíamos dicho al principio en la fisiopatología de las prótesis, cada parte de cada prótesis tiene que estar tan bien diseñada para que sea recibida por la parte fisiológica del paciente. Si no tenemos esa armonía entre la prótesis y los tejidos, por supuesto que las prótesis no van a estar estables, ¿ok? Entonces, tenemos para evitar todo este tipo de fuerzas, tanto de tracción, compresivas y horizontales, tenemos lo que nosotros tenemos que buscar en la boca del paciente, que es la retención, el soporte y la estabilidad. ¿Ok? Todo esto está diseñado en lo que nosotros conocemos como la construcción de la prótesis. Entre las generalidades que todos ustedes conocen están la superficie interna, que es la que está en contacto con las crestas edéntulas, la superficie externa que está en contacto con las mejillas, los labios y la lengua, y la superficie oclusal que es la que va a estar en contacto con los alimentos. Estas tres superficies, interna, externa y oclusal, interactúan de la siguiente manera. Interactúan con las estructuras anatómicas y las características biológicas y funcionales del aparato estomatognático edéntulo. Esta interacción
o esta coordinación de funciones, si quieren, es responsable de la retención, de la estabilidad y del soporte del que dependen las relaciones espaciales que la prótesis toma en estado de reposo o de función con la respectiva cresta edentro. Para que se cumpla todo esto que acabo de decir y que está en este disco, que es importantísimo, nosotros contamos con la tríada que se conoce como la tríada SER. Esta tríada SER quiere decir soporte, estabilidad y retención. ¿Ok? Son los principios básicos y fundamentales para iniciar los procesos clínicos y técnicos en la rehabilitación protésica del adulto mayor. No se olviden de la tríada SER: soporte, estabilidad y retención. Depende de nosotros esta tríada, no depende del mecánico. Tenemos que entender que nosotros como clínicos tenemos que conocer lo que es una mucosa queratinizada, una mucosa friable, una mucosa con poca queratinización, unos rebordes alveolares en B, en U, etc. Nosotros somos clínicos. Ustedes hagan lo que hagan, mándenle al protésico la placa y díganle acrilice. El protésico obediente va a acrilizar. Ustedes ponen en boca lo que han hecho y si no tienen retención ni estabilidad, mucho menos van a encontrar soporte. ¿Quiénes son los culpables? Los dentistas. O sea, nosotros somos los culpables porque nosotros somos los clínicos. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo uno por uno lo que es. Primero, el soporte. La S. ¿Qué es el soporte? El soporte, primero que nada, es la capacidad de la base protésica en su área de apoyo para resistir las presiones masticatorias. Es la propiedad que tienen las prótesis para que no se produzca su impactación sobre las estructuras de apoyo. ¿Cuáles son estas estructuras de apoyo? La fibromucosa y el hueso subyacente. Es la capacidad de estas prótesis de oponerse a las fuerzas de compresión. La zona de soporte protésico o de apoyo basal se va reduciendo a medida que se reabsorbe el reborde alveolar. ¿Ok? Estas zonas de soporte nosotros tenemos que observarlas a partir de lo que es la mucosa que está en la boca del paciente. ¿Qué tipo de mucosas? Primero, la cantidad, el carácter, la distribución y la extensión de nuestra base protésica van a depender del tipo de mucosa que encontramos en la boca del paciente, ¿ok? Necesitamos una buena mucosa para soportar las fuerzas de la prótesis y proporcionar una base estable y necesaria para que nuestras prótesis no se impacten contra el tejido, ¿ok? Para eso, nuestras prótesis necesitan que el epitelio esté bien queratinizado. Por eso nosotros tenemos que observar, fue pregunta de examen en la anamnesis que teníamos que hacer, el por qué es importante ver la mucosa en una anamnesis o en un examen bucal. Muchos han respondido de todo un poco y no han dicho lo que es. Necesitamos ver la mucosa porque es el soporte de la prótesis, nada más era la respuesta. He hecho valer un montón de respuestas, que no tiene que estar ulcerada, que no tiene que tener heridas, etcétera, etcétera, etcétera. He hecho valer porque sí, realmente tenemos que fijarnos en eso. Pero nadie ha llegado al punto que es porque es el soporte y ese soporte tiene que estar sano.
Entonces, nosotros tenemos que fijarnos primero si la boca de este paciente presenta una mucosa queratinizada. ¿Cómo es la mucosa queratinizada? Es una mucosa densa, gruesa y firme. Se encuentra generalmente en los rebordes alveolares y en el paladar duro. ¿Ok? Vemos si es otro tipo de mucosa, una mucosa con capa delgada de epitelio, poco queratinizada. Si es delgada, es poco queratinizada. Este tipo de mucosa la localizamos generalmente para hacer un estudio comparativo con los rebordes alveolares, etcétera. Normalmente la encontramos en los labios, en las mejillas y en la cara inferior de la lengua y en el paladar blando. Cuando existe patología, esa misma mucosa que ustedes ven en los labios, en la cara inferior de la lengua, en la mejilla, parece que estuviera cubriendo los rebordes alveolares. Y por último, que no es importante para nosotros, que es la mucosa del dorso de la lengua, que no influye para nada en la dentadura total. Estas dos sí influyen, la mucosa queratinizada y la mucosa con capa delgada. La queratinizada es gruesa y densa y la con capa delgada de epitelio es una mucosa que no está apoyada en una submucosa, entonces es delgada. Muchas veces ponemos la prótesis y le duele al paciente, ¿ok? Cuando las crestas están muy reabsorbidas, el área que va a soportar la prótesis disminuye su grosor y disminuye la elasticidad. La consecuencia es que este borde residual o esta mucosa residual va a ser incapaz de soportar adecuadamente las cargas oclusales. Siempre va a tener molestias ese paciente, ¿ok? Continuamos. Las zonas de soporte que tenemos en la boca las dividimos en zonas de soporte primario, zonas de soporte secundario, en base a las características de la mucosa y del hueso. La zona de soporte primario. La zona de soporte primario se caracteriza porque presenta una mucosa queratinizada que nosotros la conocemos como mucosa masticatoria. Esta mucosa queratinizada, mucosa masticatoria, está sobre una submucosa y esta submucosa está firmemente anclada al tejido óseo cortical subyacente. Generalmente, estas zonas primarias son zonas donde existen inserciones musculares. Donde hay inserciones musculares, estas inserciones musculares a través del trabajo de compresión y flexión impiden la reabsorción del hueso. Esta tracción continua estimula el proceso de remodelado óseo. ¿Ok? Estas zonas son en el maxilar superior, el paladar duro, que lo vemos acá, el paladar duro, y las regiones de Schroeder que les he explicado en la anterior clase cuáles son. Están a cada lado del rafe palatino medio en la parte posterior, compuestas por tejido adiposo y tejido adiposo y glandular. ¿Ok? Esta capa es resiliente y actúa como una almohadilla para los estreses funcionales transmitidos por la prótesis. ¿Ok? En el maxilar inferior. En el maxilar inferior, las eminencias piriformes o trígonos retromolares, si ustedes quieren llamarlos, pero más que todo son las eminencias piriformes. ¿Qué son las eminencias piriformes? Representan el límite distal de la mucosa masticatoria queratinizada. ¿Ok? Están formadas por tejido de cicatrización, que es el resultado de la extracción del tercer molar y de su papila distal.
constituyen un soporte primario, ya que en su porción distal se insertan tendones superficiales y profundos de varios músculos. Habíamos dicho en la anterior clase cuáles eran esos músculos, ¿no? Temporal, buccinador, el constrictor superior de la faringe y el ligamento pterigomaxilar, ¿no? Que va hacia atrás y hacia abajo y se inserta en el trígono retromolar, ¿ok? Entonces, si hay esa tracción de esos músculos, no hay reabsorción y la mucosa se mantiene intacta, ¿ok? Hemos dicho en la anterior clase también que la parte posterior de las eminencias piriformes o del trígono retromolar no la vamos a utilizar precisamente porque hay músculos que van a desestabilizar. Entonces solamente vamos a utilizar la parte anterior. ¿Ok? Las superficies óseas vestibulares distales están comprendidas entre la cresta alveolar y la línea oblicua externa. Están recubiertas por una mucosa delgada sobre una submucosa que contiene tejido glandular y fibras del músculo buccinador dispuestas paralelamente a la superficie vestibular posterior. Esta disposición evita la dislocación de las prótesis cuando no existe reabsorción. Cuando hay reabsorción, la reabsorción solamente llega hasta la línea oblicua externa. No hay reabsorción por debajo de la línea oblicua externa. ¿Por qué? Porque hay tracción del músculo buccinador. ¿Ok? Entonces esas son las zonas de soporte primario, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Las zonas de soporte secundario. ¿Cuáles vendrían a ser las zonas de soporte secundario? Las zonas de soporte secundario son el plano inclinado vestibular anterior. Se lo considera como zona de soporte secundario debido a la calidad de la mucosa, el plano inclinado vestibular anterior. ¿Ok? Las crestas alveolares constituidas por hueso susceptible a la reabsorción. Estas crestas alveolares constituidas por hueso susceptible a la reabsorción generalmente son los rebordes alveolares anteriores y en la parte del premolar y del primer molar, de los premolares y del primer molar. No consideramos zona de soporte primario porque tiene tendencia a la reabsorción. Las regiones con mucosa delgada directamente apoyada sobre el tejido cortical o el hueso cortical sin la interposición de una submucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mucosa es delgada. Esta mucosa delgada generalmente se encuentra en la región de los tubérculos genianos. Los tubérculos genianos son partes del hueso donde se insertan los músculos genioglóseo, genioideo y etcétera. Por lo tanto, no es susceptible a la reabsorción, pero esa parte, la zona de los tubérculos genianos, no tiene una buena mucosa, por lo tanto, no resiste los estreses funcionales elevados. ¿Ok? En tercer lugar, las regiones en las que la mucosa reviste haces vasculonerviosos. Y por último, como hemos dicho, las crestas alveolares susceptibles a la reabsorción. Las zonas que no soportan fuerzas de ninguna clase
son las zonas de las rugas palatinas y la zona del agujero incisivo. Por eso que en el maxilar superior, ¿dónde nos vamos a ir a apoyar para no molestar el agujero incisivo? Nos vamos a apoyar en el músculo orbicular. Y la zona de las rugas palatinas no resiste los estrés óseos, pero a través de las rugas palatinas circula saliva que produce lo que vamos a ver más adelante, que son los efectos en vacío. ¿Ok? Pasamos a la E. Hemos hecho la S, ahora la E. ¿Qué significa la E? Es estabilidad. La estabilidad, ¿qué entendemos por estabilidad? Es la resistencia opuesta a las fuerzas dislocantes horizontales y rotacionales. Es la propiedad que tienen las prótesis para conservar su posición de reposo o de volver a esta posición de reposo después de haber realizado movimientos funcionales. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la estabilidad? La altura y la morfología de las crestas alveolares. Si hay mucha reabsorción, no vamos a encontrar estabilidad. Las relaciones entre las crestas alveolares. ¿Cómo van a ser las relaciones entre las crestas alveolares? A través de la oclusión. Y por último, el control neuromuscular y la armonía oclusal. ¿Ok? La altura y la morfología de las crestas alveolares se pueden presentar de diferentes formas las crestas alveolares, ¿no? En filo de cuchillo, en V volteadas. Las mejores crestas y las crestas conformadas son las altas y las descuadradas, que sí van a contribuir a la estabilidad. Eso ustedes ven en la boca del paciente cuando están haciendo el diagnóstico y cuando cuando están haciendo la anamnesis y el plan de tratamiento. Ustedes le dirán al paciente, sus crestas son buenas crestas, va a haber retención en su prótesis, pero si no existen crestas o existen crestas en filo de cuchillo, tienen que decir al paciente la verdad. La prótesis le va a servir para sacarse una foto familiar, nada más. Y para de contar, no intente masticar, morder, cantar, etcétera, porque la prótesis no va a tener estabilidad. Las relaciones entre las crestas alveolares, si son congruentes, entonces, cuando hagamos nosotros la oclusión, va a ser fácil posicionar nuestros dientes diatóricos. ¿Cuáles son los dientes diatóricos? Y eso lo van a escuchar, bueno, no sé, antes nos hablaban, no nos decían los premolares, nos decían los premolares y molares son los dientes diatóricos. Y en un congreso venía una persona del extranjero y decía, los dientes diatóricos, y a veces estabas en la luna porque no sabías cuáles eran los dientes diatóricos. Entonces, cuando les hablen de los dientes diatóricos, son los premolares y los molares artificiales, ¿ya? La relación entre las crestas alveolares tiene que posicionar estos dientes diatóricos sobre la cresta y en el ámbito de la zona neutra. ¿Qué entendemos por zona neutra? La zona neutra es aquella zona en que las fuerzas dirigidas hacia el interior, que están originadas por la contracción del músculo buccinador, son balanceadas por las fuerzas dirigidas al exterior o hacia afuera, ejercida por la acción de los músculos de la lengua. ¿Ok? Estas fuerzas no realizan su acción solo durante la masticación, sino también durante la deglución y durante la conversación. Por tanto, es importante que nuestros dientes artificiales y nuestras bases protésicas estén programadas dentro del ámbito de la zona neutra.
La colocación de los dientes artificiales en esta zona neutra logra dos objetivos. Primero, los dientes no van a interferir con la función muscular normal. Y segundo, las fuerzas ejercidas por la musculatura sobre la dentadura son más favorables para la estabilidad y para la retención. ¿Qué entendemos? O sea, en general lo que es la zona neutra es casi todo el espacio vacío que ha quedado dentro de la boca cuando hemos perdido los dientes. Pero fisiológicamente, como les he explicado, fuerzas que entran y son equilibradas por fuerzas que salen. Y eso tenemos que ver. Por eso hacemos probar al paciente, muerda, abra. Dentro de la zona neutra no puede estar una prótesis ni total ni parcial con una disarmonía oclusal. ¿Por qué? Porque vamos a alterar la musculatura de la boca y la musculatura de la ATM. ¿Ok? El control neuromuscular y lo que es la armonía oclusal. Cada parte de cada una de las superficies de la prótesis, lo que les decía al principio, y también dije en fisiopatología, cada parte de cada una de las superficies de la prótesis debe ser diseñada para adaptarse a la porción respectiva de los tejidos del paciente. Uno de los principales factores de estabilidad de nuestras prótesis en la boca del paciente depende del buen diseño de cada porción de la superficie de la prótesis que va a entrar en contacto con los músculos de la mejilla, de la lengua y de los labios. Para eso hacemos el sellado periférico. Cuando el sellado periférico está mal, es porque no estamos diseñando bien nuestra partecita de la superficie protésica que tiene que alojar a la partecita anatómica y fisiológica de la boca del paciente. Entonces bota, se cae, no está bien. ¿Ok? El diseño de las superficies externas de la prótesis debe tomar en cuenta las variaciones de forma y posición que tienen las inserciones musculares y las inserciones tendinosas durante su función. Cuando funcionan los músculos y los tendones en la boca del paciente, se tienen que ir a apoyar al margen de la prótesis. No puede ser que los músculos y los tendones, cuando nosotros hablamos o comemos o masticamos, escupan la prótesis al exterior. Más bien, tenemos que retenerlas. De eso depende nuestra estabilidad y nuestro soporte hasta este momento, durante el reposo y durante la función. Los músculos responsables del control neuromuscular de la prótesis son el músculo buccinador, que ya lo habíamos visto en una anterior clase en la anatomía de la boca. El músculo buccinador, que sale de la parte del ángulo donde se unen los dos orbiculares superior e inferior, esta partecita que se llama el modiolo, y se divide en tres superficies, una superior, una media y una inferior. ¿Ok? Las superiores contribuyen al mantenimiento de la prótesis maxilar. Las inferiores contribuyen a la estabilidad de la prótesis mandibular y las medias o intermedias controlan el bolo alimenticio y lo posicionan entre las arcadas. ¿Ok? En el área de convergencia de estos tres fascículos del músculo buccinador, que se llama modiolo,
confluyen las fibras de los siguientes músculos: el cuadrado del labio superior, el canino, el cigomático, el rizorio, el triangular, el cuadrado del labio inferior y el mismo orbicular de la boca. ¿Ok? Todos estos músculos están implicados en el tema de la colocación del bolo alimenticio en la parte posterior, en la parte anterior, etcétera. Además de que tenemos que tener muchísimo cuidado en todos estos músculos cuando hacemos nuestro sellado periférico. Bueno, yo no les voy a dar las inserciones de todos estos músculos porque todos ustedes saben mejor que yo y están más frescos que yo, ¿no? Pero saben que existe parte del modiolo. ¿A dónde van? Tienen que saber cada uno de ustedes. Si doy esa clase de anatomía, me voy a ir hasta la 1 de la tarde. Entonces, tienen que saber dónde están colocados estos músculos y cuáles son los músculos que te van a desestabilizar la prótesis. ¿Cómo vas a evitar? Haciendo un buen sellado periférico y haciendo una buena cubeta individual. Uno de los más desestabilizantes es el cuadrado del labio superior y el cuadrado del labio inferior. Son los músculos que más botan hacia adelante la prótesis. Como ustedes saben, y están frescos, ya les he dicho en anatomía, tienen que ver cómo van a diseñar su cubeta inferior y su cubeta superior, su cubeta individual para hacer el sellado periférico. ¿Ok? Y pasamos a la segunda parte, donde estamos con lo que es la R, ser. Hemos llegado a la R. ¿Qué es la R? La R es retención. ¿Qué entendemos por retención? Que se quede en su sitio, digamos, ¿no? Nada que ver. Es la resistencia opuesta a las fuerzas que tienden a alejar en dirección vertical la prótesis de las crestas edéntulas. Es la capacidad de las prótesis de oponerse a las fuerzas de tracción. La base de la dentadura proporciona retención, es decir, la resistencia de la dentadura a separarse de los tejidos que la soportan. La retención depende de tres factores. La máxima extensión de la base con respecto a la anatomía y a la fisiología. La adaptación y máxima área de contacto entre la mucosa y la base protésica. Y el sellado periférico. Cuando ustedes me llaman para ver su cubeta individual, ¿qué me fijo? Que todo esté en armonía con el tejido. Por eso les pido su espejo e introduzco el espejo en la boca del paciente para ver el post-exam, para ver las tuberosidades y para ver los márgenes. Porque tiene que haber una máxima adaptación de la cual va a depender nuestro sellado periférico, además de una máxima extensión. La retención, que vamos a ver más adelante lo que es la retención de la prótesis, se debe generalmente a la interposición de una capa delgada de saliva entre la mucosa y la superficie interna del cuerpo protésico. ¿Qué factores intervienen en la retención? Los factores que intervienen en la retención son la cohesión, la adhesión, la tensión superficial y la presión atmosférica. ¿Qué entendemos por cohesión? La cohesión es la fuerza física que actúa entre las moléculas de un mismo material. Estas moléculas en el interior de un material ejercen fuerzas de atracción de la misma intensidad, pero con direcciones opuestas. La cohesión es la responsable de la continuidad de una gota de agua cuando es colocada sobre una superficie. Este redondito, esta gotita de agua, está cohesionada a través de la fuerza física que existe entre las moléculas
de esa gota de agua, que se juntan, pero tiran una por un lado y la otra por el otro lado. Por eso se mantiene esta gota de agua de esta manera. Entonces, vamos con lo que es la cohesión. ¿Qué viene después de la cohesión? La adhesión. Vamos a volver a la gotita. Cohesión es la forma de la gota. Adhesión es la base. Aquí hay adhesión. ¿Por qué? Vamos a volver a ver. Ahí. La cohesión, ¿qué entendemos por adhesión? Es la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas de distinta especie química. La acción de la adhesión en la prótesis completa viene dada por la atracción de las moléculas de saliva y las del acrílico de las bases y por la relación entre la saliva y la fibromucosa subyacente. ¿Ok? Entonces vuelvo a la gotita y vemos acá, la gota está está posada sobre una hoja. Aquí hay adhesión. ¿Por qué? Porque se están juntando las moléculas, hay atracción entre las moléculas de la hoja con las moléculas de la gota de agua. Por eso está pegada. Si ustedes quieren separar esto, no van a poder separar porque la cohesión es demasiado fuerte. La adhesión es demasiado fuerte. Entonces, cohesión es la mantención de la forma. Adhesión es la unión con otro material o con otra superficie. Eso es lo que sucede en nuestras prótesis totales. La unión de la saliva con las mucosas, con las partículas del acrílico de nuestra prótesis. Hay intercambio y hay unión. Por eso que hay resistencia cuando las vamos a sacar. ¿Ok? Entonces, los factores que dependen la adhesión son la cantidad de superficie en contacto. Esa superficie que hemos dicho al principio tiene que estar completamente adherida, mucosa y superficie de la prótesis. ¿Ok? ¿Qué entendemos por capilaridad? Capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para escurrirse entre dos superficies coincidentes o cercanas, aumentando de esa manera la unión. La prótesis se une bien por su excelente copia a la mucosa para que así se contacten íntimamente, que es la adhesión. Y el reforzamiento se lo va a dar la saliva que va circulando a través de la prótesis y a través del paladar o a través de los rebordes alveolares, que es lo que conocemos como capilaridad. Porque si no habría esa circulación de saliva entre mucosa y acrílico, la boca se secaría y la prótesis se caería. ¿Ok? Por lo tanto, el verdadero artífice de la que la prótesis se sujete en la mucosa es la saliva, que tiene que adaptarse perfectamente a la mucosa y a la prótesis, provocando lo que conocemos como unión molecular y a través de esto lo que conocemos como retención. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para todo esto? Exactitud, buenos modelos, buen sellado periférico y más que todo la buena voluntad y la habilidad que nosotros tenemos como clínicos y como artesanos de esa cavidad bucal. Nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que va a hacer el mecánico. No es decir, el mecánico me ha dicho que haga así. ¿Quién es el mecánico? Tú eres odontólogo. Tú has estudiado 5 años fisiología, semiología, patología. El mecánico ha estudiado 2 y que ha estudiado tallado, anatomía y pare de contar. Y la función de todos los materiales que están de moda. Pero tú has estudiado todo. Por eso a mí me molesta cuando algún chico o chica viene y me dice, el mecánico a mí me ha dicho que así nomás tiene que ser. No es así. Si la prótesis está mal, hay que repetir. Nosotros nos basamos en la excelencia. ¿Qué es la tensión superficial?
Es la fuerza-trabajo que tenemos que realizar para agrandar la superficie de un líquido hasta romper su fuerza de cohesión. A la suma de las fuerzas de cohesión y de adhesión se llaman fuerzas capilares, no capilaridad, fuerzas capilares, ¿ok? La tensión superficial, cuando nosotros ponemos la prótesis sobre el paladar o sobre la mucosa, hacemos presión, rompemos la cohesión de las gotas de saliva que están en el paladar y esa saliva se agranda, por eso hay tensión superficial. Se agranda, inmediatamente se pega al acrílico y a la mucosa, produciendo adhesión. ¿Ok? Y la presión atmosférica. La presión atmosférica interviene únicamente cuando se generan fuerzas dislocantes que tienden a expulsar la prótesis de forma que aparece una presión negativa entre la prótesis y la fibromucosa. La actuación de la presión atmosférica es elevada cuando hay diferencia entre una presión externa y una presión interna. La presión externa puede ser cuando nosotros vamos a jalar, la presión atmosférica, entonces, ¿qué hace? Chupa, o sea, se cierra. Eso es lo que es la presión atmosférica, generando que evitar que ingrese aire entre la prótesis y la mucosa. Y de esta manera forma lo que conocemos como efecto de ventosa. Este efecto de ventosa, por supuesto, nosotros voy a decir, lo ganamos, voy a decir, cuando hacemos presión o tracción hacia afuera. Pero cuando sucede por una mala mordida, digamos, y la prótesis se ha inclinado y ha dejado entrar aire, inmediatamente actúa la presión atmosférica cerrando esa entrada de aire y produciendo la presión de ventosa, ¿ok? No tiene que ser tampoco muy retentiva nuestra prótesis y los efectos de ventosa tampoco deberían ser muy fuertes porque lo que vamos a lograr va a ser ulceraciones en nuestra mucosa. Entonces sí tiene que ser retentiva, pero no tan retentiva que el paciente sufra para sacárselo. La tercera parte, la retención de una prótesis. Este es un resumen más o menos de lo que hemos visto hasta este momento. Los requisitos para una buena función de adhesión. ¿Cuáles son los requisitos para una buena función de adhesión? Primero que todo, tenemos que ver que los músculos son los que nos han de producir una adhesión protésica lo suficientemente efectiva. ¿Por qué? Porque los músculos que se están apoyando sobre el margen de la prótesis hacen que la prótesis esté pegada a la mucosa y al hueso y al estar de esa manera pegada a la mucosa y al hueso no permiten el ingreso de aire, ¿ok? Es lo que decíamos en la clase de contraindicaciones, precisamente en examen y diagnóstico del paciente. En la clase de indicaciones y contraindicaciones, etcétera, decíamos que los pacientes que no pueden usar las prótesis son pacientes que tienen paresias faciales o paresias hipoglósicas, pacientes que tienen problemas de coordinación muscular, etcétera, son pacientes que no pueden mantener la prótesis retentiva en la boca. Entonces, en esos pacientes no vamos a perder el tiempo, ¿no? Pacientes que tenían cicatrices vestibulares después de una intervención, esas cicatrices, tejido muerto, quieran
es tejido que no tiene la elasticidad del tejido normal. Por lo tanto, no va a tener retención esa prótesis, ¿no? Pero, ¿cuáles son nuestras condiciones para una buena función de adhesión? La adherencia compacta de las mucosas móviles del vestíbulo y del suelo de la boca con el margen de la prótesis, ¿ok? Esta adherencia compacta tiene que tener extensión. Es importante que la extensión, o sea, mientras más extensa sea nuestra prótesis, vamos a proporcionarle más válvulas de cierre en el borde protésico. Más músculos van a presionar nuestra prótesis, ¿ok? Nuestro sellado periférico tiene que llegar a donde hemos extendido la prótesis y hasta donde el paciente no sea indispuesto cuando hemos extendido nuestra prótesis, ¿ok? Otra condición importantísima es la adaptación. La adaptación es importante porque una prótesis que no está adaptada a los tejidos remanentes o a los alveolos es una prótesis que no va a funcionar. Es una prótesis que no va a dar más allá. Entonces, si no está adaptada a nuestra prótesis, tenemos que adaptarla. ¿Ok? ¿Cuál es la influencia de la musculatura sobre la acción de la retención? La adherencia. Como primera medida, esa adherencia compacta de las mucosas móviles del vestíbulo y del suelo de la boca con el margen de la prótesis. Luego, la extensión del sellado tiene que ser eficaz. Esa extensión del sellado nos constituye el principal efecto de ventosa, de acción de ventosa. Y tercero, la sintonía. Tiene que haber una sintonía entre el margen de ventosa y las modificaciones de carácter espacial que desarrollan tanto el vestíbulo como el suelo de la boca. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores negativos que van a influenciar en la retención, en la no retención de nuestra prótesis? Los factores negativos son el aire. Si ingresa aire entre la prótesis y la mucosa, no va a haber retención. La sequedad de la mucosa, es necesario que exista una circulación constante de saliva, ¿ok? Para que exista sujeción de la prótesis en los rebordes alveolares. Una saliva cerosa es una saliva demasiado espesa. Nuestra saliva tiene que ser viscosa. Es una saliva que no permite la adhesión de la prótesis con el tejido mucoso. Las fuerzas oclusales y funcionales, las fuerzas oclusales y funcionales. Las fuerzas oclusales, si no hay una buena oclusión, no vamos a tener una buena retención y tampoco vamos a tener una buena función. Entonces, nuestra prótesis no va a ser funcional. Va a ser una prótesis que no va a tener masticación, no va a tener incisión, ni va a tener a través de los molares la molienda de la carne, de las papas, etcétera, etcétera, ¿ok? Y la reducción de las zonas anatómicas, que eso viene a través de la reabsorción. Los aspectos más importantes que tenemos que observar son en la zona de la mandíbula, la reabsorción del hueso en el área premolar y en el área molar, y la atrofia de la mucosa. En el maxilar superior, la reducción del volumen de la mucosa, la aparición de una cresta flácida y la reabsorción palatina. ¿Ok? Entonces, llegando al final, los factores de retención
para una prótesis son físicos, biológicos y protésicos. Dentro de los físicos están la saliva y la mucosa. Dentro de los biológicos, la calidad y cantidad de saliva, la forma y las fuerzas musculares. Y dentro de los protésicos, la oclusión y la configuración de la oclusión. Retención y la estabilidad también dependerá de la oclusión y de la de la musculatura y de la exacta oclusión. No está aceptada una placa que no tenga buena oclusión. Tengan eso en mente, ¿ok? Hasta ahí llegamos, chicos.